Hola, soy Donají Ochoa Tepetla en la asignatura Fisiopatología Aplicada 3. Este es el tema lesión térmica y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Es la lesión que se debe a una alteración térmica, bien puede ser por calor, por frío o por medio químico. Menciona los 4 tipos de quemadura y da un ejemplo de la gente que los produce. Las térmicas, por ejemplo, pueden ser líquidos calientes. Las eléctricas, como electricidad industrial. La química, como productos químicos gaseosos, como gases. Y las radioactivas, como los rayos X. El criterio de gravedad de un paciente quemado es de acuerdo al porcentaje de la superficie corporal quemada. Se considera como un quemado crítico cuando es mayor al 15% y cuando es menor al 15% de su superficie corporal quemada se considera como leve. Existen 3 grados de quemadura. En la de primer grado llega únicamente a la capa superficial, que sería la epidermis. En el segundo grado llega la quemadura hasta la dermis y en un tercer grado llega a la subdermis o hipodermis. La regla de los 9 nos ayuda a determinar cuál es la superficie corporal quemada. Esto nos da una indicación, ya que se va de 9% en 9%. Por ejemplo, la cabeza, como vemos en la primera imagen, es para un adulto. Va la cabeza en 9%, cada brazo 9%, las piernas sería la mitad de la pierna 9%, más el resto otro 9%, serían 18%. Y así subsecuentemente. Únicamente hay una pequeña variación en los niños en donde la cabeza se le da un mayor porcentaje y en las piernas se le disminuye el porcentaje. Vamos a continuar ahora con el siguiente paso. ¿Cuáles serían las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Sería el desarrollo de la malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida. Esto ayuda a favorecer la aparición de infecciones, el problema de la disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente, lo más grave, la muerte. ¿Cuál es el déficit energético y proteico en un paciente quemado? El déficit energético es de 943 más menos 654 kilocalorías al día y el déficit de proteínas es de 49 más menos 41 gramos de proteína al día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? Sería en un 40%. Dice, ¿cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? Consideramos una persona sana que 2/3 de su oxigenación lo utiliza para la fosforilación oxidativa y una tercera parte para termogénesis. Sin embargo, en un paciente quemado se maneja que 1/3 sería para su respiración mitocondrial con fosforilación oxidativa, por lo cual disminuye, y 2/3 se aplica en la respiración para tratar de disipar el calor corporal que está presentando. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, hipercalemia y la resistencia de la insulina asociada a la lesión térmica?
Esta sería una fase precoz de la quemadura, en donde se aumenta la tasa de producción y oxidación de la glucosa. El efecto fisiopatológico de una lesión térmica sobre las proteínas es que existe un balance negativo debido a una respuesta de hipermetabólica e hipercatabólica, ya que se empieza a observar una degradación muscular. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimado en una lesión térmica? De 20 a 25 gramos o equivalente de 20 a 25% de la masa magra corporal. Las 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de los lípidos sería primero que haya una movilización de los ácidos grasos desde el tejido adiposo. Hay un incremento en los niveles de catecolaminas, glucagón y adenocorticotrofina. La lipólisis se va a permanecer así aumentada dentro de los primeros 5 días, inclusive hasta 2 meses después del evento. Hay un favorecimiento del estado inflamatorio y también una inmunosupresión posterior a esta quemadura. Los micronutrientes que se ven alterados en una lesión térmica es que empieza a haber deficiencia de vitamina A, C, D, E, cobre, selenio y zinc. ¿Cuál es la vía de administración nutricional para un paciente? Sería la vía enteral. Primero, la vía enteral. ¿Y qué tan rápido se debe comenzar esta nutrición enteral? Debe realizarse de manera precoz dentro de las primeras 24 horas. Menciona 5 beneficios de la terapia nutricional aplicada de manera precoz. Sería reducción de infecciones, reducción en su estancia en la unidad de cuidados intensivos, modular la respuesta hipermetabólica, disminución de las catecolaminas, cortisol y glucagón y mantener la integridad de la barrera intestinal, motilidad y flujo sanguíneo esplácnico. Algunas contraindicaciones de la nutrición enteral sería que existe una disfunción intestinal y se puede aplicar la indicación de nutrición parenteral. Se comienza a dar este otro tipo de nutrición. La ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto en lesión térmica. Para adultos se utilizaría la ecuación Toronto y para niños se proponen utilizar que sea 1.2 multiplicado por el gasto energético en reposo. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentajes en gramos? Tenemos que los carbohidratos no deben aumentar de 1400 a 1500 kilocalorías al día y gramos por kilogramo de peso del paciente por día serían de 4 a 5. En cuanto a lípidos, el porcentaje diario debe ser menor del 30% y de 1 a 1.5 gramos por kilogramo por día. Mientras que para proteínas debe ser menor de 20 a 25% y de gramos de 1.5 a 2. Mamá. ¿Y cuáles deben ser los aportes de micronutrientes? Sería la glutamina de 0.3 a 0.5 gramos por kilogramo al día, el cobre de 4 a 5 miligramos, selenio de 300 a 500, el zinc de 25 a 40 miligramos, el cromo de 15 miligramos, la vitamina C de 1 a 3 gramos por día, vitamina D
Para pacientes que sean menores de 70 años serían 600 unidades y para mayor a 70 años serían 800. En cuanto a vitamina A, serían 10.000 y vitamina E de 20 a 25. Y este ha sido el tema de lesión térmica y nutrición.